Dios les bendiga, es un gusto estar con ustedes de nuevo. Bendecimos el nombre del Señor y le damos gracias por su vida, por su presencia. La gloria es del Señor. Sabe, como testimonio le quería decir que yo el viernes, cuando me iba a dormir, el viernes 5 de junio, mi hermana me dice, parece que hubo un eclipse. Pues diciéndomelo ella, yo me quedo dormida. Pero en el transcurso del sueño tuve que amanecer muy de madrugada porque tuve como sueño, como visión, y veía aviones de guerra. Y lo veía muy seguido, terminó siendo eso como una visión. Y hubieron muchas cosas más, pero eso es lo que le quería contar a ustedes, eso me impresionó. Entonces, orando, el Señor me decía, guerra, o sea, como que si se anunciara guerra, que vaya a venir. Cuando nosotros leemos en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1, dice, pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, nadie sabe. En todos los tiempos han habido guerras en el mundo. Ha habido y existido en todos los tiempos desastres naturales, como terremotos, huracanes. Cuando la ciudad de Pompeya, una ciudad en Italia, explosionó el volcán, no quedó nadie vivo, prácticamente desapareció, todos murieron. Pero había mucha orgía, mucho pecado, mucha maldad en esa ciudad. A veces la humanidad relaciona las cosas que suceden como que es una ley que debe repetirse en todos los tiempos y que es normal que se repitan las desgracias naturales de acuerdo a las estaciones, y llegamos a decir, sí sucede así, es que estamos en otoño, o puedes decir estamos en primavera, estamos en invierno, o es porque estamos en veranos. Y ha habido esa manera de decir las cosas como esto sucede porque tiene que suceder, ¿no? Pero si vamos a la historia de las conquistas de la tierra, desde el principio la humanidad ha buscado cómo repartirse la tierra. Por ejemplo, cuando hubo el diluvio y después del diluvio, Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Se repartieron las tierras entre los 3 y sabemos que Cam eran otras ciudades con otros nombres, pero actualmente es lo que es África, lo que es Egipto. Jafet es lo que es todo lo que es Europa. Y Sem es lo que es los arameos, todo lo que es Asia. Se repartieron las tierras y eso se fue haciendo grande. Pero siempre los más poderosos han querido tener más tierras que otros. Siempre los hombres han sido ambiciosos por tierras. Unos quieren más que otros. Como conocemos la historia, por ejemplo, los babilónicos, era un imperio. Babilonia conquistó, que incluso se llevó secuestrado a los de Judea, a los israelitas, y los tuvo por años. Pero pasaron los años después de que Nabucodonosor tuvo un sueño y su hijo quedó. Después los medos y los persas conquistaron Babilonia. Y eso no solamente está en la historia bíblica, está en la historia universal, los medos y los persas. Después hubo otro que llegó a ser más grande que los medos y los persas. Un jovencito llamado Alejandro el Grande conquistó muchas naciones en ese entonces, en esa época, y de ahí viene el griego. Entonces los griegos conquistaron a los medos y a los persas, porque siempre hay un imperio que quiere mantener el dominio sobre la humanidad y quiere tener el control sobre las tierras y que esto más es mío. Siempre ha habido esas guerras por posiciones de territorio. Y después que Alejandro Grande conquista, él muere muy joven, el imperio se divide en 4 y prácticamente no crece, más bien esa división causa un bajón en este imperio, y de ahí viene el imperio romano, que lo único que no cambia es el lenguaje universal que dejó Alejandro el Grande, el mismo idioma de los griegos, que es el idioma griego. Cuando Jesucristo vino ya estaba el idioma griego ahí y estaba el imperio romano. Imperios prácticamente poderosos, conquistados por el uno por el otro, y así mismo eso ha existido. Lo que quiere decir esto es que en todos los tiempos los más grandes, los más poderosos, no se conforman con lo que tienen. Quieren ser dueños y amos de todas las naciones. Quieren tener dominio sobre las naciones.
como pienso, como por ejemplo nosotros en el siglo XX, vemos a un Hitler en la época de la Segunda Guerra Mundial, haciéndose ciudadano alemán, cuando en realidad él era de descendencia judía. Conquistó Alemania, quienes se dejaron engañar por él y lo apoyaron en su locura a perseguir y a matar a los judíos, y a la vez querer tener el control del mundo. Prácticamente este era un hombre loco prácticamente, y quería deshacerse de los judíos. O sea, en la mentalidad de él, que es la mentalidad que está en Satanás, siempre ha querido desaparecer del mapa al pueblo de Israel para que no exista la verdad, porque si desaparece del mapa es como que, ¿de qué hablamos? De Jehová Dios que le habló y sacó a un pueblo de Egipto, y terminarían creyendo lo que la gente dice, que todo fue una fábula. Ahora, en todos los tiempos han existido líderes. Una vez llenos de tantas riquezas, se creen amos, Señor, que todo el mundo los tiene que venerar, que todo el mundo los tiene que hacer reverencia, que todos les tienen que respetar. Acordémonos de los César en el Imperio Romano. Acuérdense que este imperio, los César, les gustaba que la humanidad vengan y se postren a ellos, lo adoren como un Dios más. Y si no lo hacía, era un castigo hasta de muerte por no obedecer al César. Quiero que entendamos que en estos tiempos la gente, mientras más estudia, más estudios tiene, es como que tienen una venda en sus ojos y en su mente para no creer las verdades espirituales. Y toman a la Biblia como que si las profecías que dice la palabra del Señor, esto solo es una fábula, esto es un cuento, esto es una leyenda, esto no es verdad, esto solo es para religiosos, esto solo es para gente ignorante, esto solo es para gente que no tiene preparación. Pero te cuento, si tú lees la historia de los grandes científicos desde el principio, la mayor parte de los científicos, el 70% de los científicos, se han tenido que convertir a Dios porque han encontrado la verdad, que el verdadero camino es Dios y que tiene que existir uno más grande que nosotros. Nosotros somos limitados en mentes y en conocimiento. Entonces se cree que la Biblia es una fábula, o han dicho, ¿qué me puede enseñar esta gente si solo está con una Biblia? ¿Qué me puede enseñar? Pero en los asuntos espirituales, aunque miren a este libro como que si no tuviera validez, este libro es de sabios y este libro es la sabiduría. Este libro escrito por 40 autores diferentes, dirigido bajo la dirección del Espíritu Santo en un transcurso de 1600 años, ninguno de ellos se conocían. Es como un rompecabezas, un complemento. Y las profecías del Antiguo Testamento, cuando nosotros las leemos, no solo eran profecías para ese tiempo, eran profecías que se cumplieron en la época de Jesús y están por cumplirse ahora. Por ejemplo, cuando Jeremías, 700 años antes del nacimiento de Cristo, él profetizó que nacería Dios con nosotros, Emmanuel. Él profetizó en Isaías 7, en Isaías 14 tenemos. Y nosotros miramos esto. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. En la historia de mi país, en la historia de mi país, teníamos dos personajes importantes, Atahualpa y Romiñahui, dos indios. Ellos eran hermanos paternos, pero después que ellos mueren, sus hijos vienen a ser primos, se dividen la tierra entre Colombia y Perú. Pero siempre hemos tenido esa guerra que ha habido, Perú haciéndole guerra al país de Ecuador, porque dice que lo que nosotros teníamos le pertenecía a ellos. Y así ha habido guerras en estos dos países. Éramos un país un poquito más grande, pero hace unos años atrás, con el expresidente Yamil Maguad, él terminó de hacerlo más chico de lo que era, regalándole tierra al Perú, sin ofender a mis hermanos peruanos, ¿verdad? Pero prácticamente ellos siempre nos han buscado la guerra por un territorio. Siempre ha habido la guerra. ¿De qué valió la guerra del Cenepa cuando todo el mundo salió sin brazos, quedó sin vida, ayudaron a sus familiares? Cuando Sisto Durán Ballén dijo ni un paso atrás, pero después él mismo lo llevó a pasear a Fujimori a Salinas y lo trajo a pasear aquí a Guayaquil. Y después que Fujimori se fue de aquí de Guayaquil, ¿qué le dijo Fujimori? Que Guayaquil le pertenecía a Perú. Solo faltaba que también le den Guayaquil. Y él hizo una firma y se llevó cualquier cantidad de tierra a Perú, y siempre ha habido, y quedamos más pequeños de lo que realmente éramos. Pero en la Biblia tenemos también otra historia algo parecida. Cuando Abraham tuvo dos hijos, el primogénito era Isaac, y también tuvo de la criada tuvo un hijo, Ismael. Pero Isaac tuvo también dos hijos gemelos, que es Esaú y Jacob. Jacob
De Jacob viene la palabra cuando Jehová le cambia el nombre a Jacob y le llama Israel. Hasta el día de hoy se llama Israel. Y vieron peleas entre esos dos hermanos, se dividieron. Pero prácticamente 5.000 años, más de 5.000 años, entre Israel, Palestina y los árabes, todos descendientes de un mismo padre, no ha parado la lucha y la pelea y las guerras por un territorio y como por un odio ancestral de todos los siglos, de un odio de los pueblos de antes que le han tenido al pueblo de Israel. Lo único que se ha cambiado es el nombre. Por ejemplo, Irán, lo que es ahora Irán, mucho antes, cuando habla la Biblia en Jeremías 49, se llamaba Elán. Lo que antes, después se llamó Persia, y lo que ahora se llama Irán. Ha sido una de las naciones que más ha odiado al pueblo de Israel. Y que toda la vida, desde el Antiguo Testamento, se habla que estas naciones han querido desaparecer a Israel del mapa y de la historia. Entonces nosotros vemos aquí a dos gemelos, a Esaú y a Jacob, que como que cada uno cogió su parte, pero eran hijos de un mismo padre. Nosotros a veces, cuando miramos en la genealogía, una vez vino un hombre muy preparado aquí al país, al Ecuador, y dijo que nosotros los ecuatorianos teníamos mucho parecido a Perú, ¿no? Y cuando nosotros miramos también a los israelitas o a los palestinos, decimos, hay como un parecido, ¿no? Sabemos muy bien lo que hemos estado diciendo, que el 14 de mayo de 1948, Israel se convirtió en nación. Primera vez Israel se convierte en una nación. Y ya se cumplió 72 años este mes que pasó. Pero miremos qué pasó en 1967. En 1967, si él vino a ser una nación en 1948, 19 años después, tiene la guerra de los 6 días. Años después, en 1967, hay una guerra que le llaman la guerra de los 6 días. Y esa guerra de los 6 días era para recuperar a Jerusalén, porque ellos no la tenían. Y tuvo que pelear Israel, siendo tan pequeñito, recién tenía 19 años como nación, contra Egipto, contra Siria, contra Irán y contra Jordania. 4 naciones en contra de Israel, pero Jehová Dios los apoyó y salieron triunfantes y vencedores. Y ganaron la batalla y recuperaron, ¿qué recuperaron en esa guerra? Cuando dicen de los 6 días, dice el 5 de junio. Y esto me recuerda que este 5 de junio hubo un eclipse, pero también se celebra esa batalla y ese triunfo de los 6 días de Israel sobre Cisjordania, sobre recuperando Jerusalén. ¿Y qué señales nos puede dar? ¿Qué señales nos puede dar un eclipse a nosotros? Prácticamente siempre yo les vengo diciendo en cada mensaje que doy que el reloj de Dios es Israel. Y las señales de los tiempos se ven en los cielos, hermano. Entonces, están las señales de la Biblia, están las señales de lo que Jesús dijo en Mateo 24, en Lucas 21, sobre cuando estaba en el monte de los olivos, que qué señales había del fin del siglo. Mira lo que dice Génesis 1:14. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. ¿Para qué son las lumbreras del cielo? ¿Para qué son esas lumbreras? Para separar el día, la luz de las tinieblas, para separar las estaciones y para separar el tiempo en los años. Pero cuando nosotros nos vamos a Lucas, capítulo 21, Lucas 21, versículo 11, dice la Biblia: y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambre y pestilencia, y habrá terror y grandes señales del cielo. Si vamos al versículo 25, estoy en Lucas 21, dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque la potencia de los cielos serán conmovidas. Mira lo que dice aquí, el 25, habrá señales ¿dónde? En el sol, en la luna y en las estrellas. Nos está diciendo que lo que vaya a suceder antes nos lo enseña el sol, la luna y las estrellas. Claro que nosotros cuando
Yo vengo de esos tiempos que las abuelitas le decían a uno, cuando veas el cielo de esta manera va a pasar esto, ¿no? Y los indios en sus tiempos, de acuerdo a cómo veían el cielo, sabía el tiempo y la estación que se iba a presentar y que ya venía el invierno, ya venía el verano. Pero aquí Jesús habla que las señales de los tiempos, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y nosotros nos recordamos que cuando se hablaba del nacimiento de Jesús, todos estaban apercibidos de que Jesús iba a nacer y en el lugar donde iba a nacer. Y a los magos, ¿qué los guió a los magos? La estrella de Belén, dice la Biblia. O sea que las señales en el sol, la luna y las estrellas, las señales de los tiempos, era una señal de que había nacido el Mesías ahí, en la ciudad de Belén. Ahí había nacido el Mesías. En los tiempos de ahora no es diferente a los tiempos de antes. Por ejemplo, nosotros hace poco, en el 2014 y 2015, vimos que salieron las lunas de sangre. Las lunas de sangre, y esas comenzaron siendo una señal prácticamente apocalíptica. Generalmente las lunas de sangre también Israel las coge como para, en épocas en que concuerdan con la fiesta de Pentecostés, con la fiesta del Holocausto, con la fiesta de los panes sin levadura, con las fiestas de Israel. Pero también tienen que ver con ciertos episodios de desgracias naturales. Si ustedes se van a investigar, las lunas de sangre que se presentaron en el 2014 y el 2015, hubieron lunas de sangre, cada una se presentaban y se asentaban y las veían en diferentes lugares. Y acuérdense que los países que vieron esas lunas de sangre, después de unos meses tuvieron desastres naturales como huracanes, terremotos y todo eso. Y me vas a decir, como te estaba explicando desde el principio, no, es que eso tiene que suceder en los tiempos, pero las lunas son señales del juicio y del fin. Ahora, pasaban y después se veían en los meses las desgracias que habían, el terremoto, el huracán fuerte que hubo en Japón, el terremoto que hubieron en México, en otros países. Ahora, analicemos, hermanos. Yo no voy a profundizar en estos temas. Si usted quiere, investíguelo. Y va a aprender mucho sobre lo que dice aquí Mateo 25. Entonces habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Analicemos. Cuando le preguntan a Jesús en el Monte de los Olivos, él antes a lo que le preguntan, él habla sobre esto, que habrá esas señales, que primero mire las señales. Por ejemplo, vayámonos al 2019, analicemos lo que pasa. El 26 de diciembre del 2019 hubo un eclipse lunar de fuego, así se llamaba. Y este eclipse lunar de fuego pasó por la zona donde se originó el coronavirus. Y esta pandemia se pasó por todo el mundo. O sea, que donde pasó el eclipse el 26 de diciembre del 2019 fue la zona donde ya empezó, donde se estaba dando, como se diga, donde se haya preparado eso y se haya estado dando. Por eso Mateo 24 también dice en el versículo 7 y versículo 8, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Ahora, claro, me va a decir usted, toda la vida ha habido terremotos, huracanes y todo eso. Pero no, mi hermano, en estos últimos tiempos, desde que se está presentando más de cerca estas señales del sol, la luna y las estrellas, señales en el cielo, los terremotos y las erupciones volcánicas vienen de una manera más acelerada y más fuertes. Hay lugares donde ahorita mismo hay una granizada demasiado fuerte que es fuera de lo normal científicamente hablando. Hay lugares como la placa en la India y un país cerca de la India donde la placa, después que se manifestó esa luna de sangre también el 10 de enero del 2020, está partida, que está pronto en haber un colapso y un terremoto totalmente destructivo para esa área de la India. Entonces yo te hablo que el 10 de enero estuvo muy cerca. El 26 de diciembre fue uno que se asentó cerca de donde empezó la pandemia del virus y se dio. El 10 de enero del 2020 hubo un eclipse lunar, pero este eclipse lunar se llama pelumbrar. Pelumbrar quiere decir que es semioscuro. No estamos todavía en la oscuridad, porque en la oscuridad es cuando ya bien entramos a la tribulación. Y que su pronto máximo también estuvo en Jerusalén. El 10 de enero del 2020, su próximo marzo fue en Jerusalén. Después de este eclipse hubieron eventos, pero en este evento no hubieron eventos de desgracia natural.
hubieron eventos en el área política que tocan a Israel, que tienen que ver con las decisiones en Israel, que tienen que ver con lo que se decide. Uno de los eventos que se dio, imagínate, el evento que se dio fue el llamado Acuerdo del Siglo de Paz y Seguridad para Israel. Un llamado de acuerdo del siglo de paz, de seguridad para Israel. Acuérdate lo que dice 1 Tesalonicenses, que estábamos leyendo hace un momentito, capítulo 5. 1 Tesalonicenses capítulo 5, en el versículo 3. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Trump, el 28 de enero del 2020, el presidente de los Estados Unidos, que fue donde Benjamín, el de Israel, ahí dijo que iba a haber este acuerdo de paz, de seguridad en Israel. Pero este acuerdo de paz que nombró el presidente Donald Trump, empiezan reclamos de Palestina y todos los enemigos de Israel, empiezan reclamos hasta de la misma Europa, de los que están del lado de que Palestina sea un estado, que eso se viene luchando, ¿no? Empiezan los reclamos en contra del acuerdo de paz que hizo el presidente de los Estados Unidos. Y comienzan las amenazas de los palestinos y de los enemigos de Israel hacia Israel por este acuerdo del siglo de paz y seguridad en el Medio Oriente. Ahora, yo te estoy hablando de noticias ya dichas. Si quieres, búscalas en YouTube. Ahí las vas a encontrar. O sea, yo estoy hablando de un extracto y te estoy dando un mensaje así para llevarte a lo que se viene, que parece que no se viera nada, pero tiene que ver con el pueblo de Israel. Entonces, Estados Unidos da este acuerdo de paz y vienen ellos y amenazan a Israel. Entonces, pero nosotros empiezan los reclamos de Palestina y amenazan, y nosotros miramos la palabra del Señor. Que más adelante nosotros miramos que Trump desiste de solo hacerle un acuerdo de paz y dice que este acuerdo de paz de Donald Trump, empiezan los reclamos de palestinos en contra de este acuerdo y el presidente es amenazado. Zacarías capítulo 12. Cuando nosotros nos vamos al libro de Zacarías capítulo 12, dice la palabra del Señor. En el versículo 2 dice: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos del alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Mira, esta es una profecía para este tiempo. Aquí vemos que están en contra de este acuerdo. Ellos hablan de un estado palestino, pero que Jerusalén sea la capital de este estado palestino. El famoso acuerdo de Donald Trump, que más adelante, días después, cuando el 28 de enero, él dice que el famoso acuerdo del siglo de paz con Palestina e Israel, él cambia. Y él como que se siente presionado. Y las noticias te dicen que al pasar los días, Estados Unidos cede el plan, y él dice: el plan de paz propone un estado palestino con la capital en Jerusalén. Este es el reconocimiento de los territorios ocupados por Israel, de dar parte de Judea y Samaria a Palestina, que le pertenecen ¿a quién? Le pertenecen a Israel. Entonces, ¿de qué valió el 5 de junio de 1967, hace 53 años, cuando Israel tuvo la batalla de los 6 días y ganó y recuperó Jerusalén? Como que de qué valió eso que se dio en ese lugar. Vayamos a Joel capítulo 3. Joel capítulo 3. Dice la Biblia en el versículo 2, mira lo que dice la palabra: reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Porque aquí lo que pasa es algo, que comienzan y quieren repartir la tierra de Israel. En el versículo 16, estamos en Joel capítulo 3, en el versículo 16 al 21, yo te leo, dice: Jehová rugirá desde Sión y dará su voz de Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte. Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella.
Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sitín. Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto, asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá, mira lo que dice el 20, pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. ¿Dónde morará? Dice, Judá será habitada para siempre. En este acuerdo de paz, y que quieren seguirle a los palestinos, y que los palestinos lo que quieren es que se le dé parte de Samaria y parte de Judea. Mira lo que dice Jehová aquí, pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación. Para los medios que andan diciendo y preguntándose, y entonces de quién mismo es la tierra de Jerusalén. Si van a la Biblia y si van a las historias, Jerusalén le pertenece al pueblo de Israel. Y la Biblia mismo lo dice. Entonces, cuando dice en el versículo 2, que a todas las naciones, en el versículo 2 de aquí dice, reunidos todas las naciones en el valle de Josafat, y al final dice, a quienes ellos esparcieron entre las naciones y repartieron mis tierras. O sea, se están metiendo con las tierras que Jehová Dios le dio al pueblo de Israel. Se están metiendo con lo que es propiedad de Dios a la vez a través de su pueblo. Europa y el Vaticano reconocen a Palestina como Estado. Entonces, a mí lo que me sorprende prácticamente que el presidente Trump cambie la decisión. Y va a decir usted, ¿y por qué se sorprende? Porque recordemos algo. El 6 de diciembre del 2017, el primer presidente en toda la vida en el mundo, Donald Trump, hace un comunicado al mundo entero que reconoce oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel. Y tanto Donald Trump como todos los que somos evangélicos nos regocijamos en esa decisión. Porque conocemos la Biblia y hemos estudiado la palabra del Señor. Y sabemos bíblicamente que Jerusalén es la capital del mundo. Entonces, ¿qué dijo Donald Trump? Entonces, si la embajada de los Estados Unidos está en Tel Aviv, ahora la voy a cambiar a Jerusalén como capital. Y Benjamín, el de Israel, Netanyahu, dijo, qué alegre estaba. Y entre el 2018 y el 2019 pasó diciendo, Israel, nosotros los evangélicos son amigos de nosotros los israelitas, conocen la verdad y conocemos que desde el principio, Jehová Dios entregó hace más de 5,000 años, Jerusalén le pertenece al pueblo de Israel. Entonces, yo estoy como asombrada porque el famoso acuerdo al pasar que Estados Unidos cambia y ahora quiere que en verdad se le entregue a Palestina parte de Judea y parte de Samaria. Mire, Europa y el Vaticano reconocen a Palestina como Estado. Quieren hacer a Palestina la capital de Jerusalén y darles de Samaria y Judea. Aquí las naciones quieren repartir las tierras que fueron dadas a Israel. ¿Me están comprendiendo, mis amados hermanos? Miremos una cosa aquí. En estos mensajes anteriores que les he estado diciendo yo, Israel es el reloj de Dios. Y cuando la Biblia dice en Lucas y en Mateo que las señales son en los cielos para los tiempos finales lo que va a ocurrir. Mire, cuando pasó eso de que yo le estaba dando un ejemplo de las tierras acá en mi país, en Ecuador, las guerras que han habido en Ecuador y Perú, y nosotros somos un país pacífico y prácticamente Ecuador siempre le ha cedido las tierras, termina cediéndole las tierras y supuestamente por son de paz siempre hemos sido robados y tranquilamente. Pero no vamos a comparar a una nación que ha venido teniendo guerra de miles y miles de años, que es todos los árabes, Palestina, Irán, Afganistán, todos ellos que han odiado y son enemigos del pueblo de Israel. Entonces, mire, al tocarse este punto de aquí y que el mismo de Israel está cambiando y está aceptando esta decisión, y el 25 de mayo de este mes que pasó, el ministro de Israel ya dio fecha para que se reúnan y realmente se haga este tratado de paz del siglo, el tratado de paz, pero entregando las tierras de Judea y de Samaria a Palestina. Mire, esto no quiere decir que porque él está de acuerdo y le siga al presidente de los Estados Unidos y los dos se sientan presionados por el mundo entero y la nación entera en contra de Israel y que cogérsele las tierras y división, esto va a causar más guerra, hermano.
Porque lo que yo estoy comentando aquí, que el que tiene quiere tener más. Y si ellos no aceptaban, estaban haciendo escándalo el 28 de enero cuando Trump fue a Israel y habló del tratado de paz y anunció el tratado de paz. Ellos no quieren paz, ellos lo odian a Israel, ellos quieren exterminar a Israel. Entonces yo te comentaba que no pude dormir del viernes al sábado porque el Señor me daba en el sueño mirando yo aviones de guerra. Y las señales en el cielo que yo te estaba diciendo, la primera señal el 26 de diciembre fue esa luna lunar de fuego que pasó y que se asentó por el lugar donde empezó la pandemia que está ahora por todo el mundo, ¿verdad? Vayamos al Salmo 105, ¿qué nos dice la palabra del Señor? En el Salmo 105, Salmo 105, versículo 8, Salmo 105, desde el versículo 8 al versículo 8 dice, se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Mira, 1000 generaciones. Una generación es el tiempo de años que Jehová Dios le designa a la humanidad. Cuando en el Salmo 90 dice que los años del ser humano es 70 y lo más robusto 90. Cada uno de esos es una generación. Dice, la cual concertó con Abraham de su juramento a Isaac, la estableció Jacob por decreto y a Israel por pacto semiterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. La tierra de Canaán, ¿a quién se la dio? A Israel. Aquí vamos a la exactitud de la profecía, hermano. Esto quiere decir, hermanos, que la Biblia se está cumpliendo, que estamos en los tiempos finales, que se está cumpliendo lo que Primera de Tesalonicenses leímos hace un momento. Te lo vuelvo a repetir, dice, pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como de los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Quién dijo el 28 de enero que ahí va a haber paz y seguridad en este siglo sobre el Medio Oriente? El presidente de los Estados Unidos y todas las naciones pendientes de la palabra paz y seguridad. El mundo quiere paz y seguridad. Y eso es lo que dice el tratado de paz que han hecho. Sabemos que lo que viene cuando se dice paz y seguridad, ¿qué dice el versículo 3? Vendrá destrucción repentina. Estamos hablando de guerra. Estamos hablando de guerra, hermano. Se aproxima una guerra. Este es el llamado al cumplimiento que Zacarías habló en Zacarías capítulo 12, que leímos también hace un momento. Este es el llamado de ese cumplimiento del que habla Zacarías en el versículo 2. ¿Qué es lo que él dice? He aquí yo pongo a Jerusalén por capa que hará temblar a todos los pueblos alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. ¿A quién están tocando ahorita? A Judá y a Jerusalén. Que dice más adelante en el 3, que dice, en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. En este instante Jerusalén, que en el 6 de diciembre Estados Unidos lo constituyó como la capital de Israel, y ahora se retractan, ahora por la presión, porque palestinos, árabes y todos los enemigos de Israel están en contra, hay una presión. Ya Jerusalén es la copa que está haciendo temblar a todos los pueblos alrededor de Israel. Netanyahu defiende la anexión de Cisjordania. Y entonces, ¿en dónde quedó la guerra de los 6 días? Que se debería estar celebrando, pero da la casualidad, hermano, que en lugar de celebrar, ¿por qué justo el 5 de junio, que fue en 1967, hay un eclipse ahora, en el 5 de junio que hubo un eclipse? Y eso tiene una señal. Vayámonos al Salmo 81, que nos dice la palabra del Señor. La palabra es la que nos habla. Acordémonos que las profecías del Antiguo Testamento, hay profecías que todavía son para este tiempo. En el Salmo 81 dice la palabra del Señor, del versículo 8 al 14, oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí.
Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubieran oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran dado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Imagínate, ya en Israel actualmente también le viene la mano dura de Jehová hoy actualmente. ¿Por qué? Porque han aceptado el aborto, han aceptado el homosexualismo. Ya ha habido en Tel Aviv desfiles de gay, desfile gay en Tel Aviv. Y nosotros tenemos que ahora sí, con este tratado de paz de este siglo, a Israel y Palestina, y se cambia el panorama de que hace ni 2 años y medio, el 6 de diciembre del 2017, Estados Unidos lo proclama capital del mundo y ahora se cambian las cosas. Ahora es el momento de lo que dice el Salmo 122:6, pedí por la paz de Jerusalén, porque no va a haber paz. Empiezan las naciones que han querido desaparecer al pueblo de Israel. El 5 de junio del 2020, el viernes, hubo un eclipse pelumbral. El que yo te decía, pelumbral significa semioscuridad. O sea, semioscuridad porque todavía Jehová está dando oportunidad para que se arrepientan. Yo considero, mis amados hermanos, que el año 2020 es el año del arrepentimiento. ¿Qué pasó sobre Jerusalén? Se dice que el eclipse del viernes, ¿el viernes qué pasó? ¿Sabe por dónde pasó? Te decía yo del eclipse del 26 de diciembre del 2019, que pasó por donde ahora empezó la pandemia en China. Este pasó por Jerusalén, Europa, África, Asia y América del Sur. Y yo te venía contando de los eclipses, e investígalo tú personalmente, que habla de 2014-2015, después de esos eclipses hubo desgracias naturales en los países donde lo lograron ver. ¿Por dónde pasó el eclipse de este viernes? Europa, África, Jerusalén, Asia y América del Sur. Y mira, si hablamos de guerra, ya Estados Unidos tiene listo todo para levantarse contra la famosa reina, la ciudad, la reina del sur. ¿Cuál es? Venezuela. Sobre Venezuela. Entonces, este eclipse pasa por Jerusalén, donde ya en mayo aprueban para en julio hacer ese cambio de darle las tierras, y ahí va a comenzar una guerra. Mire, porque este pueblo no es como los pueblos de Sudamérica. Ellos han guerreado por tierras, y no todo Israel va a estar de acuerdo que en verdad se cumpla eso que va a hacer el ministro junto con tomando decisiones con el presidente de los Estados Unidos. Esta fecha nos recuerda a la guerra de los 6 días que te estaba diciendo, 5 de junio, hace 53 años. Recordemos, hermanos, que Israel es el reloj de Dios. En la guerra de los 6 días, Israel, en este eclipse se anuncia guerra contra Israel. Y si hay una guerra contra Israel, ¿qué te supone en tu mente que pueda venir otra guerra? ¿Qué te supone en tu mente que si ese eclipse pasó por África, por Asia, por América del Sur, y se levante también una guerra entre Estados Unidos y Venezuela, se levante guerra, que ha habido ya presión entre Colombia y Chile por un pedacito de territorio, porque hasta el día de hoy están peleándose por un pedacito de territorio, como el mismo Argentina con Inglaterra, por ese lugar que está frente de ellos. Los eclipses pelumbrales significan semioscuridad antes de llegar a las tinieblas, antes de que venga la tribulación. Hermanos, en el Salmo 83, este salmo que habla de Israel, este Salmo 83 en el versículo 3 dice: contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Esto es una profecía de ahora. Contra tu pueblo, todo lo que hicieron, lo hicieron astutamente en reuniones de presidentes, y la presión que hay, mira lo que dice el 4, han dicho: venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria de quién, del nombre de Israel. Eso lo dice la Biblia. Te lo repito, han dicho: venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. En todos los tiempos, hermano, en todos los tiempos han querido desaparecer a Israel. Y la cabecilla principal sabemos que es Satanás, ¿no? Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente contra Israel. Por eso que nosotros no nos debemos de confiar en nadie. La Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Porque, por ejemplo, toda la vida Israel ha tenido su esperanza en Estados Unidos. Esto no es noticia lo que te voy a decir. Esto es cosa que yo estoy pensando.
Pero de todas maneras, lo que miramos aquí, lo que yo pienso, no lo tomes literal, eso es mi idea. Yo pienso que así como hemos dicho, este es el último papa en el planeta, así de pronto, este es el último presidente que apoye a la nación de Israel. Llegará el momento en que Israel se quede solo porque ya eso está profetizado. Y ahorita lo que hay es una conspiración que ya hasta se ha dado fecha para hacer. O sea que de aquí a los primeros días de julio, puede empezarse una guerra prácticamente. Jeremías 49, del 34 al 38, eso lo dejo para que tú lo leas en tu casa. Ahí habla de un pueblo que siempre ha querido eliminar a Israel, se llama Elán, lo que te decía yo antes. Elán es lo que ahora es Irán, que anteriormente después de Elán se llamó Persia y ahora se llama Irán. Irán toda la vida, desde que estaba el gobierno de Hugo Chávez, él decía que iban a eliminar a Israel, que lo iban a hacer desaparecer, porque eso es el comunismo, ¿verdad? Queriendo desaparecer. Pero las cosas no se dan cuando el hombre quiere, las cosas se dan cuando Dios, el tiempo y el momento es de la hora indicada y precisa. Y el tiempo que se va a dar y que pueda venir una guerra, está Dios avisándote a través de qué, de lo que te leí en Lucas, señales en el sol, la luna y las estrellas. Entonces, ellos quieren destruir y desaparecer. El otro día, en unas noticias hablando así, ¿qué dijo el presidente de Irán? Dijo, se me da la oportunidad, yo en media hora desaparezco a Israel. Eso dijo. Es que eso es el deseo de todos ellos. Eso como que nos avisa, hermano. Los eclipses y las señales en el cielo nos avisan lo que va a venir. Junio nos avisa. ¿Qué nos avisa junio? Junio. ¿Qué nos avisa? El 5 de junio es un eclipse. ¿Sabe qué nos avisa? Guerra. ¿Sabe cómo lo entendí yo? Por esa noche del viernes mismo, que ni siquiera sabía que había pasado un eclipse, y que yo amanecí, que no pude dormir viendo aviones de guerra, y le digo, Señor, ¿qué es esto? Y él me dice, guerra. ¿Guerra de qué? Pues, ¿no? Cada eclipse significa, ¿sabe qué significa cada eclipse? Una potestad. Y es una potestad demoníaca. Porque la Biblia te habla de la armadura de Dios. Cuando nosotros hablamos en Efesios 6, te habla de principados y potestades. Y hay 4 eclipses pelumbrales. Hay 4 eclipses, el que se dio el 10 de enero, el segundo, el que se dio el 5 de junio, y va a haber un tercero que se va a dar el 5 de julio, y va a haber un cuarto que se va a dar el 30 de noviembre. ¿Por dónde ellos se van a pasar y quién los va a ver? ¿Dónde va a sentirse que esto está muy seguido? Mira cuando dice la Biblia en Job, capítulo 38, si tú te vas conmigo a la palabra del Señor. Cuando Jehová Dios le contesta a Job y le dice en el capítulo 38 del 31 al 33, le dice, ¿podrás tú atar los lazos de las Pleiades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor en sus hijos? Se habla de las estrellas, de todo lo que es el sistema solar. Y el 33, ¿supiste tú las ordenanzas de los cielos? Jehová está hablando. ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Qué le quiere decir el 33? Mira, ¿supiste tú la ordenanza de los cielos? Porque en Génesis 1:14, cuando hizo los pliegues para separar la luz y las tinieblas y para separar los tiempos, ¿verdad? Los días y las noches. Entonces le dice, ¿supiste tú de la ordenanza de los cielos? O sea, que yo ordeno los cielos, yo ordeno el tiempo y las señales. Y la segunda pregunta en el 33 dice, ¿dispondrás tú de su potestad en la tierra? Porque todo lo que yo pongo en los cielos va a suceder en la tierra. Y entonces estos eclipses son potestades, 4 eclipses. Hermanos, miremos bien, leamos la palabra. Si no me estás comprendiendo, anota lo que yo digo y investígalo. Pero estas son señales del fin. Y de pronto este 2020 sea el único año que tengamos de arrepentirnos. Te repito, el 26 de diciembre del 2019 hubo un eclipse lunar de fuego que pasó por la zona donde se originó el coronavirus, que pasó por todo el mundo. El 10 de enero del 2020 hubo un eclipse lunar pelumbral. Este es otro, pelumbral, semioscuro. Y su punto máximo estuvo ¿dónde? En Jerusalén. Y después de este eclipse se da ese evento de la paz y seguridad, y que después de eso ya no solo es paz entre Israel y Palestina, sino a repartir las tierras. Y el 5 de junio un eclipse pelumbral
que pasó sobre Jerusalén. Pasó, porque eso fue el viernes. Va a haber otro eclipse penumbral, que es el 5 de julio, y el cuarto, que es el 30 de noviembre. Pero hay uno intermedio entre el 5 de junio y el 5 de julio, que es el 21 de junio. Ese eclipse lunar de fuego tocará a todos los enemigos de Israel de pronto. Esas naciones que odian a Israel y que se quieren levantar en guerra contra Israel. 4 eclipses penumbrales van a rodear la tierra. Y después viene la oscuridad. 10 de enero, 5 de junio, 5 de julio y 30 de noviembre. Cada uno de estos eclipses, hermanos, son una potestad demoníaca que vienen a hacer juicios a las naciones y que va a venir juicios y las cosas se van a poner peor. Si en esto, por algo que puedan haber preparado en un laboratorio, lo tiraron al aire y eso ha afectado y han muerto miles y miles de personas, si en verdad se diese una guerra, eso va a ser peor. Porque ahí va a darse las cosas, la bomba, lo químico en el aire, y la gente va a morir ahí por millones, Hoy en día la gente anda preocupada por eso del orden mundial. Y te dicen a ti, mucha gente dice, digámosle no al orden mundial. Pues Dios ha usado al presidente de los Estados Unidos para que esto se detenga, porque en verdad el hombre a veces quiere apresurar las cosas en el tiempo de ellos, pero no es en el tiempo de ellos, sino en el tiempo de Dios. Muchos dicen, digamos, no al orden mundial, pero nadie se quiere arrepentir. Claro que el presidente de los Estados Unidos ha hecho todos sus medios para quitar todo lo que los otros presidentes anteriores han permitido, tanto pecado y tanta maldad. Pero puede haber quitado el aborto, que no hayan homosexuales, que se respete la vida de los niños, de las mujeres, que no hagan tanta maldad y que no se dé esto del orden mundial. Puede que lo haya hecho de esa manera, pero lo que pasa, hermano, es que la gente no se quiere arrepentir. No quiere que Cristo entre en sus vidas y en sus corazones como su Salvador. Entonces la situación no va a cambiar en los Estados Unidos. De pronto, esta situación que se da en Israel y que Estados Unidos ha seguido la presión de las demás naciones a aceptar a que se repartan Judea y Samaria hacia Palestina, esto va a causar hasta más mal para la misma nación de los Estados Unidos. Pero la gente dice que no haya un orden mundial, está bien, porque no se va a dar en el tiempo nuestro. Pero quiero decirte, hermano, que sí va a haber un orden mundial, porque la Biblia lo dice. ¿Y sabes qué es el orden mundial? El anticristo. Otros andan por ahí diciendo que las religiones nos debemos de unir para que no se den el orden mundial, que tenemos que estar unidos los católicos con las demás religiones. Pero esto es ecumenismo. Y el ecumenismo es el que está promoviendo el orden mundial. En especial el Papa, la Iglesia Católica son los que le van a dar bienvenida al anticristo. Y si en verdad se levantase la tercera guerra mundial, desatándose una guerra de un país, empezando por Israel, o empezando Estados Unidos a querer liberar a Venezuela, o empezando Colombia a lo mejor queriéndose levantar con Chile o con Perú, se va a dar, va a haber, ahí se cumple la palabra, nación contra nación. Entonces, te repito lo que dice la palabra en Lucas capítulo 21. Habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambre, pestilencia, y habrá terror grande y señales. En el 25, habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Mira, cuando los discípulos le preguntan a Jesús, ¿cuándo será la venida del Hijo del Hombre? Él le dice, y en la tierra angustia de la gente confundida a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectativa de las cosas. Habrá señales en el sol. Entonces, después de esto, verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Entonces, cuando se repite, verán al Hijo del Hombre venir en una nube. No se asienta, porque una cosa es el rapto y otra es la segunda venida. En las nubes y levantará a su pueblo. Muchos van a creer que los ovnis se llevaron a una multitud. Pero antes de eso, está ya por darse. Mira, ¿qué viene antes? Habrá señales en el cielo, el sol, la luz, antes de que venga esto. ¿Y a quién toca? El reloj de Dios, que es el pueblo de Israel. Hermano, estamos en los últimos momentos, en los últimos minutos del reloj. Isaías 55, 6, 7, una palabra profética que Isaías dijo a través de Jehová. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La Biblia dice en 1 de Juan 1, 9, si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor quiere que vengas a Él. Ya la gente se siente como que todo va a volver a la normalidad, pero detrás de todo esto, mira lo que se está dando. Yo te estoy hablando noticias, y yo te estoy hablando de las señales de los eclipses, y de lo que la palabra de Dios me dice, y lo que se ha estado dando. Lo que se ha estado dando por lo que las señales empiezan en el cielo mismo. El Señor como que advierte y da la oportunidad que tal vez el 2020 es el año para arrepentirse, es el año llamado el año del arrepentimiento. Vamos a orar ahí donde tú estás. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, pido que tú entres a mi vida y a mi corazón, que tú tengas el control, que perdones mis pecados, que me limpies con tu sangre preciosa, que entres en mí, Señor, que me salves, Señor, que me hagas nueva criatura. Entra en mi corazón, Señor, que yo nazca de nuevo. Yo te confieso que tú entras a mi vida, que me limpies con tu sangre preciosa. Señor, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre. Te acepto como mi Señor y dueño y amo de mi vida y haga en mí tu voluntad. Padre, yo bendigo cada vida en este momento que ha escuchado esta reflexión, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Tú abra los entendimientos, abre las mentes que tienen una venda en sus ojos y puedan entender las señales de los tiempos, que son las señales últimas, el tiempo del fin, Señor, y que vengan a ti y se arrepientan, Señor, y estemos listos y preparados para el día en que tú levantes a tu iglesia. Te doy gracias, Señor. Amén. Jehová me los bendiga y me los guardes.